tengan toda nuestra gente linda del Ministerio Apostólico Vida Nueva y de la Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional. Quien les habla, su amigo el apóstol José Gregorio González Aparicio, pastor principal de Senda de Vida Internacional. Estoy muy contento y agradecido del Señor por la oportunidad que me da en llegar hacia sus hogares a través de las redes sociales, específicamente en el canal del YouTube Senda de Vida Internacional. Este mensaje tiene como tema el misterio de la piedad y la cosmovisión del reino de Dios, segunda parte. Vamos a abrir en nuestra Biblia en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 1 al 5. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue dada a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aleluya. El apóstol Pablo recibió de Cristo la administración de la gracia. Cuando hablamos de la administración de la gracia, esto significa de una mayordomía especial o de una encomienda apostólica en la cual nuestro Señor Jesucristo le asignó a Pablo. Jesucristo le dio directamente al apóstol Pablo el trabajo especial, esa encomienda de predicar las buenas nuevas de salvación a los gentiles. El gran plan de Dios le fue revelado al apóstol Pablo. Entonces, lo único lo que produce cambio es la revelación de Cristo en nuestras vidas. ¿A qué me refiero? A que el apóstol Pablo reflexiona que su misión era de ayudar a los gentiles, a los judíos, y que tanto judíos y gentiles mutuamente ellos se pudieran aceptarse como coherederos del nuevo pacto de la salvación, siendo Cristo el fundamento de la iglesia. ¡Qué tremendo! Este misterio de la piedad y la cosmovisión del reino de Dios resultaba en ese entonces algo un poco extraño para los judíos en el Antiguo Testamento, y en la cual no fue entendido por ellos en ese entonces, ni por los mismos gentiles que estaban allí, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estuve también investigando la etimología de la palabra misterio y de la palabra revelación. Número 1, la palabra revelar en el diccionario etimológico, esta palabra significa que viene del latín revelare, quitar el velo, formado del prefijo re hacia atrás de nuevo, como en repetición y respeto. Y la palabra velum significa tela, cortina, que dio la palabra velo y la segunda aceptación de vela. Qué hermosa revelación recibió el apóstol Pablo de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando podemos leer en Efesios capítulo 1 versículo 17 en adelante: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. A lo que el apóstol Pablo, querido amigo, hermano, se refiere es que Cristo le proporcionó la revelación de algo que había estado oculto, que había estado en el secreto. La palabra misterio, estuve investigando en el diccionario etimológico, y esta palabra viene del latín mysterium y del griego mysterium, es decir, algo desconocido o un secreto que no se puede entender, que no se puede comprender o que no se puede descifrar. Poderosa revelación recibió el apóstol Pablo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Si abrimos nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 9, dice lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, el misterio que antes había sido un secreto divino, ahora fue revelado a la luz del nuevo pacto, fue revelado en el Nuevo Testamento, siendo ahora una verdad presente. Y verdad presente es ver lo más nítido posible a Cristo. Entonces, esa revelación puede ser ahora comprendida, puede ser ahora aplicada por medio de nuestra fe que está en Cristo Jesús. Jesús, dice la palabra del Señor, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Alabado sea el nombre de Cristo. Los misterios de Dios. Aún hoy en día, el ser humano se mueve en una dimensión a donde algunas cosas nos resultan un misterio. Pero para Dios, querido amigo, hermano, para Dios no hay misterio. Porque en Cristo Jesús no hay oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es la luz de este mundo. Dios ha fundado la iglesia a través de misterios. Y si Cristo es la luz de este mundo, Él nos va a dar la luz. Por eso el apóstol Pablo habla a la iglesia de Efesios: andad como hijos de luz. Es muy importante entender el misterio de la piedad y la cosmovisión del reino, motivado a que Dios ha fundado la iglesia a través de misterio y ha fundado la vida de los santos a través de misterio. Por eso somos el único caso en la iglesia. Número uno, siendo hijo de Dios, y número dos, siendo la iglesia de Cristo. Somos los únicos que nuestro fundamento es un misterio. Por eso, querido hermano, amigo, usted que me escucha, este misterio se va revelando conforme se revele, y esto va a determinar el tamaño de nuestro fundamento. ¿A qué me refiero? De que no somos pecadores practicantes, porque Dios nos ha librado del pecado en Cristo Jesús. Mientras que usted y yo caminemos en la naturaleza del pecado que está acechando nuestras vidas, vamos a ir en detrimento, vamos a ir cayendo. Pero cuando tú y yo caminamos en la naturaleza de Cristo, a medida que vayamos avanzando, la revelación de Cristo va creciendo en nuestras vidas, hasta que nuestra vida en Cristo sea cada vez más revelada. Veremos más nítidamente a Cristo. Entonces, todas las relaciones del alma, cuando me refiero al alma de Eva, que son nuestros sentidos, queden muertas a la sujeción de la vida del Espíritu, vamos a entender que nuestra vida está fundada en un misterio.
Cuando tú y yo entendemos que nuestra vida está fundada en un misterio, me refiero a que ese fundamento de la vida cristiana no es una doctrina, no es algo que creemos porque estamos leyendo un libro, no, sino que es el fundamento de la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo Jesús no es una verdad inerte. Cristo Jesús es la verdad que se revela. Cristo Jesús es la verdad que quita el velo de nuestras vidas. Si la iglesia de Cristo entendiera los misterios de Dios, la revelación de Cristo va quitando los velos. El desafío que usted y yo tenemos es conocer cada día más y más y más y más a Cristo. Cuando conocemos más a Cristo, ese Cristo se va a ir revelando dentro de nosotros cada día más en nuestra vida. Cuando yo pude entender eso, iglesia, eso me fue mostrando los asuntos de la vida en cuanto tenemos de Cristo y cuál es nuestro fundamento en la fe. La Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En tal sentido, los misterios de Dios, como habla el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿A qué me refiero, iglesia? A que la palabra de Dios para nosotros no es un simple versículo. La palabra de Dios es el verbo. La palabra de Dios es el logo. La palabra de Dios es el Cristo de la gloria. Se los digo, todo se va a secar, pero lo que nunca se va a secar es el fundamento de Cristo que está dentro de nosotros. Eso es lo único que no se va a secar, el fundamento de Cristo. Entonces, los misterios de Dios en cuanto al fundamento es algo que es intransferible. No lo podemos prestar. Yo no puedo prestar los cimientos de mi casa a un amigo, porque tendría entonces que darle mi casa a ellos. El único que puede venir para darnos el fundamento se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo fue muy claro en su encomienda apostólica para enseñárselo a la iglesia de Cristo. Eso lo podemos ver nosotros en Primera de Corintios capítulo 3 versículos 10 y 11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. Cuando Cristo está revelado, iglesia, esa revelación crece. Nuestro fundamento es sólido. Nada ni nadie te puede mover de la roca inconmovible de los siglos que se llama Jesucristo. Cuando nuestro fundamento es sólido, entonces nuestra vida, tu casa, no se mueve de aquello que ya Cristo va revelando. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿a qué me refiero? Que lo único que puede producir cambio es la revelación de Cristo a nuestra vida. No podemos estar en un lugar diciendo una cosa y estar sintiendo otra cosa. Tenemos que movernos en plena convicción. Y cuando yo me refiero de estar en plena convicción, convicción significa convicto, es meterse dentro de una cárcel y tirar la llave por debajo de la puerta. Eso es convicción, es meterse en una cárcel y tirar la llave. Cuando alguien hace eso, es alguien que está seguro plenamente en el lugar que está, en el sitio que está, porque sabe que nada ni nadie lo puede mover. Entonces,
Los misterios de Dios, si no tenemos la convicción de nuestra iglesia, si no tengo la convicción de Cristo, si no tengo la convicción del reino, si no tengo la convicción en el noviazgo, escúchame, joven, usted que me está oyendo en este momento, si no hay convicción en tu noviazgo, tienes que salir corriendo de ese lugar. Como dice Génesis, en el capítulo 19, versículo 17, en la versión de la Biblia del oso: escápate sobre tu alma, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte para que no perezca. El mismo autor del libro de Génesis aconseja: escápate sobre tu alma. Y cuando se refiere al alma, se está refiriendo a Eva, se está refiriendo a tu sentimiento. En caso contrario, los valores en los que nos movemos usted y yo nos va a estar estancando en el avance de la obra de Dios. Hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles en que no podemos perder el tiempo, en que no podemos descuidarnos. Gloria al Señor. Es la clave determinante de la fe de un hijo de Dios. Es la clave determinante de que la iglesia de Cristo le llegó la hora que tenemos que caminar en fe. Y el gran problema que tiene la iglesia de Cristo es que no ha puesto la fe en acción. Porque cuando estamos para trabajar en los misterios de Dios, se refiere a que tenemos que caminar en la fe. Qué hermoso es entender el misterio de la voluntad divina de Dios en nuestras vidas. Amada iglesia, amigo, usted que me escucha, el mundo entero está pasando por un momento muy difícil. Por el COVID-19, se escuchan rumores de guerra, se escuchan rumores que están pasando catástrofes a nivel mundial. Sin embargo, te repito, iglesia, nos llegó la hora. Iglesia, nos llegó la hora. Tenemos que caminar en fe. Porque la fe es saber que, aunque esto es misterioso, va a terminar bien. Porque Dios se quiere revelar a su iglesia. ¿Y sabe qué? Tú eres la iglesia de Cristo. Yo soy la iglesia de Cristo. Y dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo del Hombre os libertare, ese será verdaderamente libre. Yo estoy agradecido del Señor. Estaremos hablando un poco más la próxima semana, si está en la voluntad del Señor, en la tercera parte del tema: el misterio de la piedad y la cosmovisión del reino. Agradecido del Señor por todos los amigos que nos están escuchando. Besos y abrazos a todos nuestros hijos en la fe. Se les ama mucho. El apóstol Joan, mi esposa, les manda muchos besos y abrazos a mis hijos, mi papá, el hermano Mariano, a todo el equipo apostólico, a todo el liderazgo de las redes de vida, a todo el liderazgo de la casa de oración, a todos nuestros hijos en la fe. Les amamos mucho. Quien les habló, su amigo, el apóstol y pastor principal del ministerio apostólico Vida Nueva y la Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde en su vida, en su familia y en el ministerio. Dios les guarde. Hasta la próxima.